Pero cuando eliges quedarte en silencio, cuando te niegas a dejar que su falta de respeto cambie quién eres o cómo actúas, estás manteniendo tu poder. Estás mostrando verdadera fortaleza. Ahí estaba yo, de pie en la fila del supermercado, ocupándome de mis propios asuntos. El cajero, un joven con un ceño fruncido en su rostro, estaba teniendo un día difícil. Mientras colocaba mis artículos en la cinta transportadora, él murmuró entre dientes, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Genial. Otro cliente que no puede empacar sus propias compras. La palabra me dolió, pero me mordí la lengua. Sonreí, pagué mis artículos y salí de la tienda con la cabeza en alto. Ahora, podrías preguntarte por qué no le di a ese joven un pedazo de mi mente. ¿Por qué no exigí hablar con su gerente? ¿Por qué no respondí a su falta de respeto con mis propias palabras afiladas? Amigos, ese momento en el supermercado me enseñó una valiosa lección. Una que estoy aquí para compartir contigo hoy. El poder de permanecer en silencio después de un desprecio. En nuestro mundo, la falta de respeto parece ser tan común como el aire que respiramos. Está en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras calles y hasta en nuestros hogares. Estamos bombardeados con groserías, insultos y menosprecios por todas partes. Y nuestra reacción natural es luchar de vuelta, defendernos, demostrar que tenemos razón y ellos están equivocados. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta más fuerte ante la falta de respeto no es una respuesta ingeniosa o una discusión acalorada? ¿Y si te dijera que tu silencio podría ser más poderoso que cualquier palabra que pudieras pronunciar? No estoy sugiriendo que dejes que la gente te pase por encima. Lo que propongo es un tipo diferente de fortaleza, una que proviene de adentro, que no necesita validación externa. Piénsalo. Cuando alguien te falta al respeto, espera una reacción. Quieren que te enojes, que respondas, que bajes a su nivel. Pero cuando eliges permanecer en silencio, cuando te niegas a participar en su negatividad, estás haciendo algo que nunca esperaron. Estás tomando el control de la situación. El respeto no es algo que puedes exigir a los demás. Es algo que se gana por la forma en que te comportas, por cómo tratas a los demás y, sí, por la manera en que respondes a la falta de respeto. Permíteme hablarte de un amigo mío. Lo llamaremos Tom. Tom era un ingeniero brillante, siempre ideando ideas innovadoras, pero en las reuniones, su jefe constantemente lo menospreciaba, interrumpiéndolo a mitad de su frase y desestimando sus sugerencias sin pensarlo dos veces. Ahora, Tom podría haber respondido, podría haber discutido con su jefe, quejarse con recursos humanos o incluso renunciar a su trabajo. Pero en cambio, eligió un camino diferente. Cada vez que su jefe le faltaba al respeto, Tom simplemente asentía, tomaba nota y continuaba con su trabajo. Sus colegas pensaban que era débil, lo instaban a defenderse, pero Tom sabía algo que ellos no. Comprendía el poder de permanecer en silencio después de un desprecio. Pasaron los meses y algo curioso comenzó a suceder. Las ideas de Tom, las que su jefe había desestimado tan rápidamente, empezaron a demostrar su valía. Los proyectos que siguieron las sugerencias de Tom tuvieron éxito, mientras que aquellos que las ignoraron lucharon. Y todo el tiempo, Tom se mantuvo tranquilo, profesional y enfocado en su trabajo. Un día, en una gran reunión con los ejecutivos de la empresa, el jefe de Tom intentó apropiarse del crédito de una de sus ideas, pero antes de que pudiera terminar, una de las ejecutivas interrumpió. ¿No es esta la misma idea que Tom sugirió hace 3 meses? ¿La que dijiste que no funcionaría? En ese momento, el silencio de Tom habló volúmenes. Su jefe tartamudeó y se quedó aturdido tratando de explicarse, pero el daño ya estaba hecho. La ejecutiva vio la verdad y la reputación de Tom se disparó, mientras la de su jefe se desplomó. Al permanecer en silencio después de un desprecio, Tom permitió que su trabajo hablara por sí mismo. No necesitaba defenderse porque sus acciones y sus resultados hablaban por él. Ahora sé lo que algunos de ustedes están pensando, pero no es justo. ¿Por qué debo ser yo la persona más grande? ¿Por qué no puedo darle una muestra de su propia medicina? Y tienen razón, no es justo. Pero permítanme preguntarles esto. ¿Cuándo ha sido la vida justa? ¿Cuándo ha resuelto verdaderamente un problema luchar fuego con fuego?
La verdad es que, cuando respondes a la falta de respeto con más falta de respeto, no estás solucionando nada. Solo estás añadiendo más negatividad al mundo. Estás dejando que el mal comportamiento de alguien más dicte tus acciones, y en el proceso, estás entregando tu poder. Pero cuando eliges quedarte en silencio, cuando te niegas a dejar que su falta de respeto cambie quién eres o cómo actúas, estás manteniendo tu poder. Estás mostrando verdadera fortaleza. Piensa en los grandes líderes a lo largo de la historia. Aquellos que realmente hicieron la diferencia, no lograron grandeza gritando más fuerte o insultando a sus oponentes. Alcanzaron la grandeza siendo fieles a sus principios, elevándose por encima de la mezquindad y la negatividad que los rodeaba. Tomemos como ejemplo a Martin Luther King Jr., enfrentando un desprecio y violencia horribles, abogó por la resistencia no violenta. Comprendió que responder al odio con más odio nunca traería el cambio que buscaba. En cambio, eligió enfrentar la falta de respeto con dignidad y el odio con amor. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil. Quedarse en silencio cuando alguien te falta al respeto va en contra de todos nuestros instintos. Requiere un enorme autocontrol, fortaleza interior y confianza. Pero las recompensas son incalculables. Cuando te quedas en silencio después de un desprecio, no solo evitas un conflicto, haces una declaración poderosa. Dices, me niego a dejar que tu negatividad me controle. Soy mejor que eso. Y aquí está lo hermoso. Con el tiempo, esta actitud se convierte en parte de quién eres. No es solo algo que haces, se convierte en algo que encarnas. Te conviertes en una persona que no necesita probar nada a nadie, porque estás seguro de quién eres. Pero seamos claros, quedarse en silencio no significa ser pasivo. No significa permitir que la injusticia pase o dejarte ser una víctima. No, quedarse en silencio es una elección activa. Es una decisión estratégica para elegir tus batallas. Recuerda, no cada desaire merece una respuesta. No cada insulto vale tu tiempo y energía. Al elegir quedarte en silencio, reservas tu energía para las cosas que realmente importan. Y aquí hay otro secreto. Cuando dominas el arte de quedarte en silencio después de que alguien te falta al respeto, adquieres un superpoder. Te vuelves inquebrantable. Las mentes pequeñas que intentan derribarte con sus palabras pierden de repente todo su poder sobre ti. Imagina entrar a una habitación sabiendo que, sin importar lo que diga o haga alguien, no pueden tocar tu paz interior. Imagina pasar por la vida con la confianza que proviene de saber que estás en control de tus reacciones, tus emociones, tu propio ser. Esa es la verdadera libertad. Ese es el poder de quedarte en silencio después de un desprecio. Ahora, casi puedo oír a algunos de ustedes pensar, ¿pero qué pasa con mi respeto propio? ¿No significa quedarme en silencio que estoy dejando que la gente me pisotee? Déjenme ser claro. Hay un mundo de diferencia entre quedarse en silencio y ser un pushover. Quedarse en silencio no significa que no te defiendas. Significa que eliges tus momentos cuidadosamente. Significa que respondes con acciones en lugar de palabras. Piensa en esto. En las artes marciales, los verdaderos maestros no andan buscando peleas para demostrar lo duros que son. Saben su valor. Están seguros de sus habilidades. No necesitan demostrar nada a nadie. El mismo principio se aplica aquí. Cuando te quedas en silencio después de un desprecio, no estás mostrando debilidad. Estás mostrando una fortaleza increíble. Estás mostrando que estás por encima de los insultos mezquinos y el comportamiento infantil. Estás demostrando que eres el maestro de tus propias emociones. Déjame compartir otra historia contigo. Esta es sobre Sara, una joven que trabajaba en atención al cliente. Cada día lidiaba con clientes enojados, personas que le gritaban, la insultaban y la culpaban por cosas que no eran su culpa. Al principio, Sara se molestaba, discutía, intentaba defenderse, pero nunca parecía ayudar. Los clientes se enojaban aún más, y Sara regresaba a casa sintiéndose agotada y derrotada. Entonces, un día, Sara decidió intentar algo diferente. La próxima vez que un cliente comenzara a gritarle, en lugar de discutir, simplemente escuchó. Dejó que desahogaran sus frustraciones sin interrumpir. Y cuando terminaron, preguntó con calma, ¿cómo puedo ayudar a resolver este problema? El resultado fue asombroso. El cliente, que había estado rojo de ira momentos antes, de repente se desinfló. No esperaban amabilidad en respuesta a su ira.
No esperaban que alguien realmente los escuchara. Desde ese día, Sara adoptó este enfoque como su estándar. ¿Y saben qué pasó? Sus calificaciones de satisfacción del cliente se dispararon. Se convirtió en la persona a la que todos acudían para manejar clientes difíciles. Todo porque aprendió el poder de quedarse en silencio frente al desprecio. Cuando te quedas en silencio después de un desprecio, no solo te estás afectando a ti mismo, estás cambiando toda la dinámica de la interacción. Estás rompiendo el ciclo de negatividad y a menudo le estás dando a la otra persona la oportunidad de darse cuenta de su propio mal comportamiento. Piénsalo. ¿Alguna vez has perdido los estribos con alguien solo para sentirte avergonzado después, cuando esa persona respondió con amabilidad? Ese es el poder de quedarse en silencio después de un desprecio. Refleja el comportamiento de la otra persona, a menudo de manera más efectiva que cualquier palabra que pudieras decir. Ahora, quiero dejar algo claro. Quedarse en silencio después de un desprecio no significa que debas tolerar abusos o acosos. Hay momentos en los que necesitas hablar, momentos en los que debes establecer límites claros. Pero incluso en esos momentos, el poder de mantener la calma, de responder con dignidad en lugar de con ira, puede ser transformador. Hablemos de límites por un momento, porque esto es crucial. Quedarse en silencio después de un desprecio no significa que no tengas límites. De hecho, es todo lo contrario. Tener límites claros y sólidos es lo que te permite mantener la calma ante el desprecio, cuando sabes quién eres, cuando estás seguro de tus valores y tu valía. Las palabras de los demás pierden su poder sobre ti. Su falta de respeto se convierte en un reflejo de su carácter, no del tuyo. Entonces, ¿cómo desarrollas estos límites sólidos? Comienza con el respeto propio. Comienza con saber tu valor, con entender que mereces ser tratado con dignidad y amabilidad. Esto no se trata de ego, ni de pensar que eres mejor que los demás. Se trata de reconocer tu valía inherente como ser humano. Se trata de entender que nadie, sin importar quién sea o qué posición ocupe, puede disminuir tu valor. Cuando tienes esta base de respeto propio, quedarse en silencio después de un desprecio se vuelve más fácil, porque no te quedas en silencio por miedo o debilidad. Te quedas en silencio porque sabes que sus palabras no pueden disminuir tu valía. Déjame darte un ejemplo. Conocí a un hombre llamado John, que trabajaba en un entorno de ventas de alta presión. Sus compañeros de trabajo intentaban constantemente superarse entre sí, a menudo recurriendo a insultos y descalificaciones para afirmar su dominio. Sin embargo, John nunca participaba en este comportamiento. Cuando alguien lo insultaba o intentaba menospreciarlo, simplemente sonreía y decía, «Aprecio tu perspectiva», y luego volvía a trabajar. Al principio, sus compañeros de trabajo pensaban que era un blanco fácil. Aumentaban sus insultos, creyendo que podrían desconcertarlo. Pero John permanecía inquebrantable. Sabía que su valía no estaba determinada por sus palabras u opiniones. Y algo curioso comenzó a suceder. A medida que John se negaba constantemente a involucrarse en la negatividad de sus compañeros, ellos comenzaron a respetarlo. Vieron que él estaba lo suficientemente seguro de sí mismo como para no necesitar menospreciar a los demás. Se dieron cuenta de que estaba enfocado en su trabajo y en mejorar, en lugar de en la política de la oficina. No pasó mucho tiempo antes de que John se convirtiera en uno de los mejores vendedores de la empresa, y lo logró sin levantar nunca la voz, sin insultar a un compañero y sin comprometer su integridad. Ese es el poder de quedarse en silencio después de un desprecio. No se trata solo de evitar el conflicto, se trata de elevarse por encima de él. Se trata de mostrar, a través de tus acciones, el tipo de persona que realmente eres. Ahora sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, eso está bien, pero ¿qué pasa cuando el desprecio proviene de alguien en una posición de autoridad? ¿Qué pasa cuando es tu jefe, tu maestro o tus padres? Esa es una gran pregunta y nos lleva a un punto importante. Quedarse en silencio después de un desprecio no significa que debas aceptar un trato injusto. No significa que no puedas abogar por ti mismo o buscar ayuda cuando la necesites. Lo que sí significa es que respondes de manera estratégica, en lugar de reactiva. Eliges tus momentos, documentas el comportamiento y buscas los canales apropiados para abordar el problema, pero lo haces sin rebajarte a su nivel. Déjame contarte sobre María, una estudiante que enfrentaba críticas constantes de uno de sus profesores.
Este profesor parecía disfrutar menospreciar a los estudiantes, haciéndolos sentir pequeños. María podría haber explotado, podría haber reclamado a sus compañeros, esparcido rumores sobre el profesor o abandonado la clase por completo, pero en cambio, eligió un camino diferente. Cada vez que el profesor la criticaba, María simplemente asentía y decía: «Gracias por la retroalimentación, trabajaré en mejorar». Y luego hacía exactamente eso. Tomaba las duras palabras del profesor y las usaba como combustible para esforzarse más en su trabajo. También comenzó a llevar un diario documentando cada interacción, no con ira o resentimiento, sino como una observadora neutral. Hoy, el profesor X dijo esto: «Aquí está lo que voy a hacer para abordarlo». Al final del semestre, sucedieron dos cosas. Primero, el trabajo de María había mejorado drásticamente. Había convertido la negatividad del profesor en motivación, y eso se reflejó en sus calificaciones. Segundo, tenía un registro factual claro del comportamiento del profesor. Cuando llegó el momento de las evaluaciones del curso, María pudo proporcionar comentarios específicos y reflexivos sobre cómo podría mejorarse el estilo de enseñanza del profesor. No atacó al profesor personalmente, no usó un lenguaje emocional. Simplemente presentó los hechos y sugirió maneras en las que las cosas podrían ser mejores. ¿El resultado? El departamento tomó nota. Se dieron cuenta de que había un problema que necesitaba ser abordado, y María desempeñó un papel clave en generar un cambio positivo en su escuela. Al quedarse en silencio en el momento, al negarse a involucrarse en discusiones o explosiones emocionales, María pudo lograr un cambio real. Abordó el desprecio que enfrentó, pero lo hizo de una manera constructiva, en lugar de destructiva. Este es un punto crucial. Quedarse en silencio después de un desprecio no se trata de ser pasivo o aceptar un maltrato. Se trata de responder de manera productiva, de una manera que esté alineada con tus valores y objetivos. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien te falta al respeto, intenta provocarte una reacción. Intenta desestabilizarte, hacerte perder el control. Pero cuando te quedas en silencio, cuando te niegas a reaccionar, estás manteniendo el control. Estás eligiendo cómo responder, en lugar de simplemente reaccionar. Esta es una posición poderosa porque ahora puedes decidir qué sucederá a continuación. ¿Abordas el problema de manera directa pero calmada? ¿Lo documentas para futuras referencias? ¿Lo usas como motivación para demostrar que están equivocados? La elección es tuya. Y aquí está lo hermoso. Cuando respondes de esta manera de forma constante, las personas comienzan a notar. Ven que no puedes ser perturbado por insultos o críticas triviales. Ven que estás enfocado en tus metas, en mejorar a ti mismo en lugar de ganar argumentos o demostrar que otros están equivocados. Esto te otorga respeto. Respeto real, no el tipo de respeto basado en el miedo que proviene de ser la persona más ruidosa o agresiva en la sala, sino el tipo de respeto profundo, que proviene de reconocer a alguien que realmente tiene el control de sí mismo. Quedarse en silencio después de un desprecio no significa que debas reprimir tus emociones. No significa que no puedas sentirte herido o enojado cuando alguien te trata mal. Esos sentimientos son naturales y válidos. La clave está en cómo procesas esas emociones. En lugar de lanzarte a atacar de inmediato, tómate un momento, respira hondo, reconoce cómo te sientes y luego elige cómo quieres responder. Quizás necesites alejarte por unos minutos para calmarte. Tal vez necesites hablar con un amigo de confianza o escribir en un diario para procesar tus sentimientos. Quizás necesites ir al gimnasio o salir a correr para liberar esa energía enojada. Haz lo que necesites para procesar esas emociones de manera saludable, pero hazlo en privado. No le des a la persona que te faltó al respeto la satisfacción de verte perder el control. Aquí es donde entra en juego la verdadera inteligencia emocional. Se trata de reconocer tus emociones, entender de dónde vienen, pero no dejar que controlen tus acciones. Cuando dominas esta habilidad, te vuelves increíblemente poderoso. Porque ahora no estás a merced de las palabras o acciones de los demás. Estás en control, decides cómo te sientes y cómo respondes. Los beneficios a largo plazo de quedarte en silencio después de un desprecio son significativos. Porque esto no se trata solo de manejar situaciones individuales, sino de cultivar una mentalidad que te servirá bien a lo largo de tu vida. Cuando respondes de manera constante al desprecio con dignidad silenciosa,
Te estás entrenando para ser resiliente. Estás construyendo fortaleza emocional. Estás desarrollando la confianza inquebrantable que proviene de saber que puedes manejar lo que la vida te arroje. Esta resiliencia se convierte en un pilar de tu carácter, moldeando cómo enfrentas los desafíos y cómo interactúas con el mundo que te rodea. Piensa en las personas más exitosas que conoces, aquellas que han logrado grandes cosas y han hecho una diferencia real en el mundo. Lo más probable es que no hayan llegado allí involucrándose en cada argumento trivial o respondiendo a cada desaire. Llegaron allí manteniéndose enfocados en sus metas, elevándose por encima del ruido y la negatividad que nos rodea. Eso es lo que te permite hacer el silencio después de un desprecio. Libera tu energía mental y emocional para las cosas que realmente importan. En lugar de desperdiciar tiempo y esfuerzo en argumentos y conflictos, puedes canalizar esa energía en el crecimiento personal, en perseguir tus sueños, en hacer un impacto positivo en el mundo que te rodea. Déjame contarte sobre Robert, un joven emprendedor a quien una vez mentoricé. Cuando Robert empezó su negocio, estaba lleno de pasión e ideas, pero también se ofendía fácilmente y discutía con cualquiera que criticara sus planes o dudara de sus habilidades. Observé cómo Robert desperdiciaba horas interminables discutiendo con los pesimistas, defendiendo su posición ante cada comentario negativo en redes sociales, tratando de demostrar que todos estaban equivocados. ¿Y sabes qué? Su negocio sufrió por eso. Estaba tan ocupado luchando batallas que no se enfocaba en lo que realmente importaba: construir su producto, atender a sus clientes y hacer crecer su empresa. Un día, senté a Robert y le compartí el poder de quedarse en silencio después de un desprecio. Lo desafié a intentarlo durante solo un mes, a resistir la necesidad de discutir o defenderse y, en su lugar, canalizar esa energía en su negocio. La transformación fue notable. Sin las constantes distracciones de conflictos triviales, Robert pudo enfocarse como nunca antes. Su productividad aumentó, sus niveles de estrés disminuyeron y, curiosamente, a medida que dejó de involucrarse con la negatividad, gran parte de ella simplemente se desvaneció. Al final de ese mes, el negocio de Robert había progresado más que en los 6 meses anteriores combinados. Y Robert mismo había cambiado. Estaba más tranquilo, más confiado, más enfocado. Había descubierto el increíble poder que proviene de elegir tus reacciones, de negarte a dejar que la negatividad de otros dicte tus acciones. Amigos míos, es el verdadero secreto del éxito. No se trata de nunca enfrentar el desprecio o la crítica, sino de cómo lo manejas cuando se presenta. Se trata de mantener la compostura, de ser fiel a tus valores y de mantener tus ojos en tus metas. Al hablar de quedarse en silencio después de un desprecio, algunas personas temen que este enfoque las haga parecer débiles o pasivas. Temen que otros puedan interpretar su silencio como una invitación a más desprecio. Pero aquí está la verdad. La verdadera fuerza no se trata de cuán alto puedes gritar o de cuán ingeniosa es tu respuesta. La verdadera fuerza se basa en el autocontrol. Se trata de tener la confianza y la seguridad de saber que no necesitas demostrar nada a nadie. Piensa en las personas realmente fuertes que has encontrado en tu vida. Aquellos que inspiran respeto solo con entrar a una habitación. Lo más probable es que no sean quienes están constantemente discutiendo o tratando de afirmar su dominio. Son quienes están tranquilos, serenos y seguros de sí mismos. Esa es la clase de fuerza que desarrollas cuando dominas el arte de quedarte en silencio después de un desprecio. Es una fuerza silenciosa, pero es mucho más poderosa que cualquier demostración de fuerza o agresión. Déjame compartir una historia personal contigo. Al principio de mi carrera trabajé con un colega que parecía haber hecho su misión desestabilizarme en cada oportunidad. Criticaba mis ideas en las reuniones, propagaba rumores a mis espaldas e incluso tomaba crédito por mi trabajo. Al principio, caí en la trampa de tratar de defenderme. Discutía con él en las reuniones, lo confrontaba sobre los rumores y trataba de probar a todos que las ideas eran mías. Pero, ¿sabes qué? No ayudó. De hecho, empeoró la situación. Él parecía prosperar en el conflicto, y yo me quedaba sintiéndome agotado y frustrado. Luego recordé la lección que comparto contigo hoy. Decidí intentar un enfoque diferente. La próxima vez que criticó una de mis ideas en una reunión, en lugar de discutir, simplemente dije: «Gracias por tu opinión,
lo tendré en cuenta. Y luego continué con la discusión. La expresión en su rostro fue invaluable. Claramente esperaba una discusión, y cuando no la tuvo, no supo cómo responder. Desde ese día, mantuve este enfoque. Cuando criticaba, le agradecía su opinión. Cuando escuchaba rumores, los ignoraba y dejaba que mi trabajo hablara por sí mismo. Cuando intentaba tomar crédito por mis ideas, presentaba los hechos de manera tranquila, sin acusaciones ni ira. ¿Y sabes qué pasó? Con el tiempo, su comportamiento comenzó a cambiar. Sin el combustible del conflicto, sus críticas se volvieron menos frecuentes. A medida que me mantuve tranquilo y profesional, los demás en la oficina comenzaron a verlo como el problemático, no a mí. Y lo más importante, pude concentrarme en mi trabajo y avanzar en mi carrera, en lugar de desperdiciar energía en conflictos sin sentido. Esta experiencia me enseñó una valiosa lección. Cuando te niegas a involucrarte con el desprecio, cuando mantienes tu dignidad y te concentras en lo que realmente importa, no solo proteges tu propia paz mental, sino que a menudo cambias toda la dinámica. Ahora, quiero dejar algo claro. Quedarse en silencio después de un desprecio no significa que te conviertas en alguien que se deja pisotear. No significa que dejes que la gente te pase por encima. Habrá momentos en los que necesites defenderte, momentos en los que debas abordar los problemas directamente. La clave está en cómo lo haces. En lugar de reaccionar emocionalmente en el calor del momento, respondes de manera reflexiva y estratégica. Eliges el momento adecuado, el lugar adecuado y las palabras adecuadas para abordar el problema. Lo haces desde un lugar de calma y fortaleza, no de defensividad enojada. Este enfoque es mucho más efectivo. Cuando abordas los problemas de manera tranquila y profesional, es más probable que la gente te escuche, que te tome en serio y que logres el resultado que deseas. Hablemos un momento sobre el impacto que este enfoque puede tener en tus relaciones, porque quedarse en silencio después de un desprecio no se trata solo de cómo manejas los conflictos laborales o los encuentros con extraños. También puede transformar tus relaciones personales. Piensa en las discusiones que has tenido con tus seres queridos. ¿Con qué frecuencia se descontrolaron porque ambas partes respondieron al desprecio con más desprecio? ¿Con qué frecuencia se intercambiaron palabras hirientes en el calor del momento? Palabras que no se pueden retractar. Ahora imagina que la próxima vez que un ser querido diga algo hiriente, en lugar de responder con rabia, tomas una respiración profunda. Te quedas en silencio por un momento. Eliges tu respuesta con cuidado. Dices algo como, sé que estás molesto y quiero entender por qué. Podemos hablar de esto con calma. El simple cambio de enfoque puede ser revolucionario. Puede transformar posibles discusiones en conversaciones productivas. Puede fortalecer tus relaciones en lugar de dañarlas. Puede crear una atmósfera de respeto y comprensión mutuos. Una vez trabajé con una pareja que estaba al borde del divorcio. Habían caído en un patrón de constantes discusiones y de intercambiar insultos. Cada conversación parecía convertirse en una pelea. Ambos se sentían heridos, desrespetados, y respondían con más desprecio. Les desafié a probar el enfoque que estamos discutiendo hoy. Hacer un esfuerzo consciente por quedarse en silencio después de sentirse desrespetados, y tomarse un momento antes de responder para elegir sus palabras con cuidado. No fue fácil para ellos al principio. Los viejos hábitos son difíciles de cambiar, y hubo muchos tropiezos en el camino. Pero a medida que practicaban este enfoque, comenzó a suceder algo notable. La atmósfera en su hogar empezó a cambiar. Conversaciones que antes se habrían convertido en gritos, se convirtieron en oportunidades para una comunicación real. Comenzaron a escucharse de verdad, a tratar de entender la perspectiva del otro en lugar de defender solo sus propias posiciones. Y con el tiempo, redescubrieron el amor y el respeto que los había unido en primer lugar. Este es el poder de quedarse en silencio después de un desprecio. No se trata solo de evitar conflictos o mantener la paz. Se trata de crear espacio para una comprensión real, para una conexión genuina. Se trata de romper el ciclo de negatividad y crear la posibilidad de un cambio positivo. Ahora quiero abordar algo que a menudo surge cuando hablamos de este enfoque. Algunas personas se preocupan de que quedarse en silencio después de un desprecio pueda interpretarse como un signo de acuerdo. Temen que su silencio pueda ser interpretado como una aceptación del comportamiento despectivo. Esta es una preocupación válida,
pero se basa en un malentendido de lo que estamos hablando aquí. Quedarse en silencio después de un desprecio no significa que estés de acuerdo con el desprecio. No significa que lo aceptes o lo apruebes. Simplemente significa, estás eligiendo no involucrarte con eso en ese momento. Recuerda, tu silencio no es pasivo, es un acto, una elección. Es una declaración poderosa que dice, me niego a dejar que tu negatividad controle mis acciones. Elijo responder con dignidad y respeto hacia mí mismo. Si te preocupa ser malinterpretado, siempre puedes hacer un seguimiento más tarde, cuando las emociones se hayan enfriado. Puedes decir algo como, quiero abordar lo que sucedió anteriormente. La forma en que me hablaste no estuvo bien, y aquí está el porqué. Al abordar la situación de esta manera, es más probable que tengas una conversación productiva, y menos probable que escales el conflicto. Hablemos un momento sobre el impacto que este enfoque puede tener en tu salud mental. En el mundo actual, estamos constantemente bombardeados con negatividad, redes sociales, titulares de noticias, e incluso conversaciones casuales pueden estar llenas de desprecio y hostilidad. Si reaccionamos a cada instancia de desprecio que encontramos, rápidamente nos encontraremos exhaustos y estresados. Pero cuando dominas el arte de quedarte en silencio después del desprecio, creas un espacio entre tú y esa negatividad. Ya no estás a merced de cada comentario grosero o acción insensata. Tú decides qué te afecta y qué no. Esto puede ser increíblemente liberador. Puede reducir drásticamente tus niveles de estrés y mejorar tu bienestar general. Te permite mantener tu paz interior, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Una vez trabajé con una mujer llamada Lisa, que luchaba con la ansiedad. Siempre estaba preocupada por lo que los demás pensaban de ella. Siempre en tensión, lista para defenderse de cualquier desaire percibido. Como resultado, estaba estresada, infeliz y luchando tanto en su vida personal como profesional. Trabajamos juntas en implementar el enfoque que estamos discutiendo hoy. No fue fácil para Lisa al principio. Su instinto era siempre reaccionar, defenderse, explicarse. Pero a medida que practicaba quedarse en silencio después del desprecio, comenzó a notar un cambio. Se dio cuenta que muchas de las cosas que solía interpretar como desprecio, en realidad no se decían con esa intención. Y incluso cuando se encontraba con un desprecio genuino, descubrió que tenía el poder de elegir cómo le afectaba. Con el tiempo, la ansiedad de Lisa comenzó a disminuir. Se sintió más en control de sus emociones, más segura de sí misma. Comenzó a disfrutar más de su trabajo y sus relaciones mejoraron. Todo porque aprendió el poder de quedarse en silencio después del desprecio. Ahora, quiero dejar algo claro. Este enfoque no significa que debas reprimir tus emociones o nunca expresar cómo te sientes. Encerrar tus sentimientos no es saludable y puede llevar a su propio conjunto de problemas. La clave está en cómo y cuándo expresas esos sentimientos. En lugar de reaccionar inmediatamente con ira o dolor, date tiempo para procesar tus emociones. Tal vez necesites dar un paseo, escribir en un diario o hablar con un amigo de confianza. Haz lo que te ayude a trabajar esos sentimientos de manera saludable. Luego, cuando estés calmado y con la cabeza clara, puedes decidir si y cómo quieres abordar la situación. Tal vez elijas tener una conversación con la persona que te despreció. Tal vez decidas que no vale la pena tu energía y lo dejes pasar. Lo importante es que estés tomando una decisión consciente, no simplemente reaccionando por impulso. Este enfoque te pone en control. En lugar de dejar que las acciones de los demás dicten tus emociones y comportamiento, tú decides cómo quieres responder. Esto es increíblemente empoderador. Este enfoque puede beneficiarte en tu vida profesional. En el competitivo mercado laboral actual, la inteligencia emocional es más valiosa que nunca. Los empleadores buscan personas que puedan manejar el estrés, trabajar bien con otros y navegar situaciones difíciles con gracia. Cuando dominas el arte de quedarte en silencio después del desprecio, estás desarrollando exactamente estas habilidades. Estás mostrando que puedes mantener la calma bajo presión, que puedes elevarte por encima de conflictos triviales y enfocarte en lo que realmente importa. Piensa en la última vez que estuviste en una reunión tensa en el trabajo. Tal vez alguien criticó tu idea, o tomó crédito por tu trabajo, o hizo un comentario sarcástico. ¿Cómo reaccionaste? ¿Y cómo impactó esa reacción al resto de la reunión, a tus relaciones con tus colegas
y a tus propios niveles de estrés. Ahora, imagina manejar esa situación de manera diferente. Imagina mantenerte tranquilo y sereno, sin dejar que la negatividad de esa persona te afecte. Imagina poder seguir presentando tus ideas con claridad y confianza, sin importar el desprecio que enfrentes. Esa es la clase de pausa que se nota. Esa es la clase de inteligencia emocional que puede diferenciarte en tu carrera. Una vez trabajé con un joven profesional llamado Michael, que era brillante en su trabajo, pero tenía problemas con los conflictos en el lugar de trabajo. Se ponía a la defensiva cuando criticaban sus ideas, discutía con colegas por cuestiones triviales y a menudo salía de las reuniones sintiéndose frustrado y malentendido. Trabajamos juntos en implementar el enfoque que discutimos hoy. Fue un desafío para Michael al principio, pero estaba comprometido a mejorar. Comenzó a practicar quedarse en silencio después del desprecio, tomando un momento para respirar antes de responder a las críticas, enfocándose en el contenido de lo que decían las personas en lugar de en su tono o entrega. Los resultados fueron notables. Los colegas de Michael comenzaron a verlo de manera diferente. Respetaban su capacidad para mantenerse tranquilo bajo presión, para concentrarse en soluciones en lugar de en discusiones. Sus ideas se tomaban más en serio porque las presentaba con confianza y respondía a las críticas con apertura en lugar de con defensividad. Dentro de un año, Michael fue promovido a un puesto de liderazgo. Su jefe mencionó específicamente sus habilidades de comunicación mejoradas y su capacidad para manejar situaciones difíciles como factores clave en la decisión. Este es el poder de quedarse en silencio después del desprecio. No se trata solo de evitar conflictos. Se trata de desarrollar la clase de inteligencia emocional y habilidades de liderazgo que pueden impulsar tu carrera hacia adelante. Algunas personas se preocupan de que quedarse en silencio después del desprecio pueda verse como una debilidad, especialmente en entornos competitivos. Temen que otros puedan aprovecharse de su enfoque calmado. Pero aquí está la verdad. La verdadera fortaleza no consiste en ser la persona más ruidosa o más agresiva en la sala. La verdadera fortaleza es estar en control de uno mismo, de las emociones y de las reacciones. Se trata de tener la confianza para mantenerte fiel a tus valores, independientemente de cómo se comporten los demás. Piensa en los líderes verdaderamente exitosos que admiras. Probablemente no son los que están constantemente discutiendo o menospreciando a otros. Son aquellos que permanecen tranquilos bajo presión, que escuchan más de lo que hablan y que responden a los desafíos con reflexión y gracia. Esa es la clase de fortaleza que se desarrolla cuando dominas el arte de quedarte en silencio después del desprecio. Es una fortaleza silenciosa, pero es mucho más poderosa e influyente que cualquier demostración de agresión o dominio. Déjame contarte sobre un director ejecutivo con el que trabajé una vez. Lo llamaremos David. David era conocido por su calma y su capacidad para manejar incluso las situaciones más tensas con gracia. En las reuniones del consejo, cuando otros perdían los estribos o recurrían a ataques personales, David permanecía sereno, escuchaba atentamente, reconocía las inquietudes de todos y luego guiaba la conversación de vuelta a los temas en cuestión. Al principio, algunas personas confundieron la calma de David con debilidad. Pensaron que podían intimidarlo o presionarlo para que estuviera de acuerdo con ellos, pero rápidamente aprendieron que la actitud tranquila de David ocultaba un núcleo de acero. No se dejaba influir fácilmente por argumentos emocionales o ataques agresivos. En cambio, tomaba decisiones basadas en una cuidadosa consideración de los hechos y lo que era mejor para la empresa. Con el tiempo, el enfoque de David le ganó un enorme respeto. Sus empleados confiaban en él porque sabían que siempre se mantendría justo y sereno, incluso en situaciones difíciles. Los miembros de su consejo valoraban su opinión porque sabían que no actuaba impulsado por el ego o la emoción, sino por un genuino deseo de hacer lo que era mejor para la empresa. Bajo el liderazgo de David, la compañía prosperó, y no solo por su astucia empresarial, sino porque creó una cultura de respeto y profesionalismo, donde las ideas eran evaluadas por sus méritos y no por quién gritaba más fuerte. Esta es la clase de liderazgo que el mundo necesita más. Y todo comienza con dominar el arte de quedarte en silencio después del desprecio. Este enfoque puede impactar tu crecimiento personal y desarrollo personal. Cuando reaccionas constantemente al desprecio, cuando siempre estás a la defensiva,
No dejas mucho espacio para la autorreflexión y el crecimiento. Pero cuando aprendes a quedarte en silencio después del desprecio, creas un espacio para que suceda algo poderoso. Tienes la oportunidad de mirar hacia adentro, de examinar tus propios pensamientos y reacciones, de considerar por qué ciertas palabras o acciones te afectaron de la manera en que lo hicieron. Esta autorreflexión puede ser increíblemente valiosa. Puede ayudarte a identificar tus propias inseguridades y áreas de crecimiento. Puede ayudarte a entender tus desencadenantes y desarrollar estrategias para manejarlos. Puede ayudarte a volverte más consciente de ti mismo y emocionalmente inteligente. Una vez trabajé con una mujer llamada Sara, que vino a mí en busca de ayuda para el manejo de la ira. Sara sentía que siempre se enojaba rápidamente, metiéndose en discusiones con miembros de su familia, colegas e incluso extraños en la calle. No estaba satisfecha con su comportamiento, pero se sentía impotente para cambiarlo. Comenzamos a trabajar en la técnica de quedarnos en silencio después del desprecio. Al principio, Sara encontró esto increíblemente difícil. Su instinto siempre era responder, defenderse y demostrar que tenía razón. Pero a medida que practicaba, comenzó a notar algo interesante. En esos momentos de silencio, cuando resistía la urgencia de reaccionar de inmediato, Sara empezó a darse cuenta de lo que realmente sucedía dentro de ella. Se dio cuenta de que muchas de sus reacciones de enojo no eran realmente sobre la situación actual, eran sobre viejos dolores, inseguridades profundamente arraigadas y miedos que nunca había reconocido completamente. Esta realización fue transformadora para Sara. En lugar de ver cada instancia de desprecio como un ataque personal, comenzó a ver esos momentos como oportunidades para el crecimiento y la autocomprensión. Empezó a hacerse preguntas como: ¿por qué ese comentario me molestó tanto? ¿O qué puedo aprender de esta situación? A medida que Sara continuaba practicando el quedarse en silencio después del desprecio, no solo mejoró sus relaciones con los demás, sino que también desarrolló una relación más profunda consigo misma. Se volvió más consciente de sí misma, más segura y más en paz con quien era. Y eso, amigos, es el poder supremo de quedarse en silencio después del desprecio. No se trata solo de cómo interactúas con los demás, se trata de cómo creces y evolucionas como persona. Se trata de desarrollar el tipo de fortaleza interior y autoconciencia que puede transformar tu vida. Así que te desafío hoy. La próxima vez que enfrentes desprecio, ya sea una palabra hiriente de un ser querido, una crítica de un colega o un insulto de un extraño, quédate en silencio. Toma una respiración profunda. Haz una pausa antes de reaccionar. Elige tu respuesta cuidadosamente. No será fácil al principio. Nuestros instintos nos empujan a defendernos, a contraatacar, pero con práctica, descubrirás que este enfoque se vuelve más natural. Encontrarás una sensación de paz y control que nunca supiste que era posible. Recuerda, la verdadera fuerza no se trata de dominar a los demás o tener la última palabra. Se trata de tener control sobre ti mismo, tus emociones y tus reacciones. Se trata de saber quién eres y mantenerte firme en ese conocimiento, independientemente de cómo te traten los demás. Al dominar el arte de quedarte en silencio después del desprecio, no solo cambias cómo reaccionas ante los demás, sino que también cambias quién eres. Te vuelves más fuerte, más resistente y más emocionalmente inteligente. Te conviertes en el tipo de persona que puede enfrentar los desafíos de la vida con gracia y dignidad. Así que, adelante. Practica esta poderosa técnica. Quédate en silencio después del desprecio. Observa cómo transforma tus relaciones, tu carrera y, lo más importante, a ti mismo. El camino no siempre será fácil, pero te prometo que valdrá la pena. Gracias por tu atención hoy. Recuerda que el poder para cambiar tu vida está en tus manos. Comienza con cómo eliges responder al mundo que te rodea. Elige sabiamente, elige conscientemente y observa cómo se transforma tu mundo.